En este video vamos a ver el funcionamiento de un dispositivo eléctrico bastante utilizado en el tema de lógica cableada y pues el que nos va a servir de fundamento para entender la programación de PLC. Este elemento se llama el relé. Vamos a empezar primero mirando qué es electromagnetismo. Entonces el electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Digamos, uno de los exponentes más importantes del electromagnetismo fue Michael Faraday. Y bueno, antes de Michael Faraday está Christian Ørsted, que ahorita vamos a ver un experimento que él hizo. Y después estuvo Michael Faraday, que de manera empírica, él hizo unos experimentos y todo lo documentaba en cuadernos, pero él no tenía cómo sustentar matemáticamente esos experimentos, esos fenómenos que sucedían, no los podía explicar. Entonces mucha gente no lo tuvo en serio hasta que llegó, no lo tomó muy en serio hasta que llegó James Clerk Maxwell y él le dio un sustento matemático a todos los experimentos que hizo Michael Faraday. Entonces él unificó el magnetismo, la electricidad y la óptica. Entonces las famosas leyes de Maxwell. Y luego experimentalmente Hertz fue el que se dio cuenta que todo eso era verdad. Y pues gracias a estos señores es que tenemos toda la tecnología que nos rodea. Entonces tenemos radio, tenemos máquinas eléctricas, tenemos señal de televisión, satelital, etcétera. En este caso quise colocar esta imagen para mostrarles en qué consiste la relación entre la electricidad y el magnetismo. Cuando yo tengo, por ejemplo, un conductor eléctrico por el cual circula una corriente, alrededor de ese conductor eléctrico se va a generar un campo magnético proporcional a la corriente que circula por el conductor. Entonces, eso lo experimentó el señor Christian Ørsted por allá en los años 1819. Él lo que hizo fue un circuito, y en ese circuito se dio cuenta que cuando circulaba corriente eléctrica por el conductor, esa corriente eléctrica afectaba el campo magnético y por lo tanto hacía que la brújula tuviera un funcionamiento anómalo, o sea, funcionaba diferente. Entonces, digamos, aquí lo podemos ver. Cuando el circuito está apagado, el norte, la brújula apunta a su norte normal, pero cuando se cierra el circuito, la corriente eléctrica va a hacer que se genere aquí un campo magnético y ese campo magnético va a afectar el funcionamiento de la brújula. Entonces, nosotros cómo podemos aumentar ese campo magnético. Entonces vamos a usar un dispositivo que se llama la bobina. Las bobinas son un arrollamiento de un conductor eléctrico alrededor de sí mismas, o en un núcleo de aire o alrededor de un núcleo ferromagnético. Entonces coger un alambre y darle vueltas sobre sí mismo o sobre un núcleo de material ferromagnético. Hay que tener precaución. Este alambre tiene que ser un alambre esmaltado, cosa de que cuando yo le dé muchas vueltas sobre sí mismo, pues no vaya a generar un cortocircuito. Entonces esa parte es importante, tiene que ser esmaltado. Las bobinas tienen un comportamiento en el cual ellas se oponen a, digamos, ellas pueden ser inducidas, pueden generar, pueden a partir de un campo magnético, pueden generar electricidad, pero entonces genera algo que se llama la fuerza contraelectromotriz. Las bobinas se miden con algo que se llama el inductómetro, se miden la unidad es el Henry. Se utilizan muchísimo ahorita, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con electrónica de potencia aplicada a fuentes de energía renovables, como elementos que almacenan energía en forma de campo magnético. Forman un papel fundamental. Cuando yo tengo una bobina y le hago circular corriente eléctrica, yo voy a notar que la bobina se va a comportar como un electroimán. Va a tener un polo norte y va a tener un polo sur. Y digamos, las líneas de campo magnético, cuando yo hago la bobina, se van a incrementar. Si yo le coloco un núcleo de hierro y una formaleta y puedo, digamos, garantizar de que no se pierde ese campo magnético, puedo utilizar la bobina
para hacer un transformador, para hacer un electroimán. Entonces este electroimán es el que va a formar parte de nuestro relé. Entonces, ¿qué es un relé? Un relé es un dispositivo electromagnético que mediante una corriente muy pequeña se puede controlar un circuito que maneje mucha más potencia. También puede ser visto como una especie de interruptor electromagnético que puede ser manejado a distancia. Entonces, ¿cómo es eso? Yo aquí tengo una bobina, entonces cuando hago circular corriente eléctrica por esta bobina, esto se va a comportar como un electroimán. Entonces aquí tengo un juego de contactos. Esto se representa en reposo, cuando no, o sea, reposo es que no se le ha hecho circular una corriente eléctrica. Entonces, entre este punto que es el contacto, que se llama contacto común, y este de acá, eso se llama, aquí hay continuidad. Si yo mido con el multímetro, aquí me va a dar continuidad. Esto se llama el contacto normalmente cerrado o normal close. Y el que no tiene continuidad con respecto al común se llama el normal open o normalmente abierto. Vamos a ver el funcionamiento del relé. Entonces primero miremos las partes que conforman un relé. Entonces un relé va a tener la bobina, va a tener unas conexiones de la bobina que suelen ser denominadas A1 y A2, y ahí es donde vamos a conectar el positivo y el negativo para energizar la bobina. Vamos a tener unas conexiones de contactos, entonces vamos a poder conectar el contacto normalmente abierto, el normalmente cerrado y el común a alguna parte de algún circuito. Y tiene algún mecanismo que me garantice que después de que deje de ser de pasar una corriente eléctrica, la bobina no se quede pegada. Esto que ustedes ven acá, es el símbolo eléctrico de la bobina, es el símbolo que nosotros vamos a usar en los planos eléctricos industriales, ¿listo? Entonces este es el símbolo de la bobina, este es el símbolo de los contactos. En este caso esto es un juego de contactos. Aquí tengo el común y este es el normalmente cerrado, este es el común y este es el normalmente abierto, común, normalmente cerrado, común, normalmente abierto. A1, A2. Entonces miremos un comportamiento que tiene algo que sucede con los contactos. Los contactos tienen una denominación. Los comunes van a terminar en 1, los cerrados van a terminar en 2. Entonces, este es un común, termina en 1. Este es un cerrado, termina en 2. Y este es un abierto, termina en 4. Aquí lo podemos ver. Como tenemos nuestra relé tiene una bobina y tiene dos juegos de contactos. Aquí tiene dos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos. Entonces, para distinguirlos, miren que comienzan con diferente número pero terminan con el mismo. Entonces los cerrados terminan en 2, los abiertos terminan en 4 y los comunes terminan en 1. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Aquí tenemos que hacer pasar una corriente eléctrica. Entonces, cuando hacemos circular una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético y se va a aportar esto como un electroimán. Entonces va a traer esta lata de acá, ese contacto, y se cierra el circuito. Miren, aquí se cerró, ¿sí lo ven? Ahí se cerró el circuito. Entonces el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Cuando retiro el pulso, entonces vuelve a su estado de reposo. Así funciona el relé. Los relés los utilizamos para aplicaciones industriales. Entonces nosotros vamos a ver que lo podemos utilizar como un elemento de interfaz. Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, un circuito electrónico que funcione con algún tipo de microcontrolador, y cuando yo energice la bobina, ya sea por un transistor, voy a poder controlar, por ejemplo, una lámpara de 120 voltios AC, y por ejemplo mi circuito puede ser de control, puede ser en corriente directa, energizado por una batería o una fuente de 5 voltios. Puede procesar señales. Entonces nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, aplicaciones que lo utilizan en las bobinas de las electroválvulas. Multiplicador de contactos. ¿Por qué multiplicador de contactos? Ya nos dimos cuenta que un relé puede tener varios contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Entonces, con una misma señal yo puedo utilizar ese accionamiento para que me haga funcionar otras partes de un circuito.
y puede servir como elemento de memoria. Esto es fundamental. Uno de los circuitos que más vamos a repetir en este curso es el circuito de autosostenimiento. Entonces ya en otro video les voy a comentar qué es eso el autosostenimiento. Tipos de relés. Nosotros tenemos diferentes tipos de relés. Estos de acá son relés de tipo industrial. Estos tienen varios juegos de contactos. Por ejemplo aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene como 3 juegos de contactos. Y entonces como son tantos contactos, maneja este sistema de conexión. Entonces esto de acá es el socket. Ahí es donde yo voy a conectar este tipo de relé. Eso se monta en los tableros industriales. Este relé lo utilizamos mucho en tarjetas electrónicas. Entonces miren que este tiene acá el común, tiene la bobina, tiene aquí el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Algo que se debe tener en cuenta en las bobinas es que uno tiene que mirar a qué voltaje se van a conectar. Hay bobinas que funcionan a 24 voltios, otras funcionan a 12, a 5 voltios, 120 voltios AC, 240 voltios AC, 24 voltios DC. Eso es importantísimo porque para garantizar el funcionamiento de la bobina tengo que conectarla a voltaje nominal. En este caso tengo una bobina, esa bobina es de un circuito automotriz. Esto lo utilizan para la parte eléctrica de un automóvil, entonces también se utiliza por ejemplo en motos. Entonces los relés son dispositivos que con una corriente muy pequeña voy a poder controlar cargas más grandes. Listo. Entonces ahora vamos a mirar una aplicación de los relés con el software Proteus. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Entonces ya retomo el video con la simulación. Ya aquí ya tenemos el circuito montado en Proteus. Entonces aquí tenemos un relé. El relé, recuerden que está compuesto por una bobina y un juego de contactos. Este sería el común y acá sería el normalmente cerrado. Y este de acá sería el normalmente abierto. En el caso de este relé de la simulación dice que tiene un voltaje de 5 voltios. Eso quiere decir que para que esto funcione la bobina tiene que estar conectada a 5 voltios. Entonces por eso este circuito lo hice ahí a 5 voltios y un interruptor que es el que va a permitir que fluya o no electricidad y si se va a generar el campo magnético para que esto se active. En el circuito de potencia, miren que estoy controlando con un circuito de 5 voltios un circuito que maneja más corriente, más voltaje. En este caso pues puse un motor de 12 voltios. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces le doy play y miren lo que va a pasar. Cuando yo active el circuito, entonces miren que va a circular corriente por la bobina se va a comportar como un electroimán y va a traer este contacto. Entonces el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Y estamos viendo cómo funciona el relé como si fuera un interruptor electromagnético. Y también me sirve como elemento de interfase. Con un voltaje más pequeño puedo controlar un voltaje mucho más grande. Entonces este es el funcionamiento del relé. Como se dieron cuenta, yo puedo tener varios juegos de contactos. Eso pasa mucho a nivel industrial. ¿Listo? Entonces este es el funcionamiento de un relé.